Pero, a ver cómo lo expreso. Estaba medio dormido, medio total, e impresionado al mismo tiempo, y preocupado por la responsabilidad. Era una mezcla de sentimientos un poco complicada, un poco difícil. Llegué y de forma tal que hay un detalle, que está en las fotografías. Alguien, el secretario, colocó el crucifijo en la mesa que lo tenían de siempre, y nadie nos dimos cuenta. Estábamos, porque lo hubiésemos, con todo el respeto, lo hubiésemos retirado, porque era un acto laico, civil, y donde algunos creíamos que no podía, no debía mezclarse esos temas. Pero para decir cómo estábamos nerviosos, ocupados, pensando en otro tema, que no, que ni ese detalle... ¿No os disteis cuenta de ese detalle? Cuando vimos las fotos. Después. Después, cuando vimos yo las pensaba fotos. que lo mismo cuando No, sentasteis. cuando vimos las fotos. No. Vamos. Sí, de estar pendiente del proceso. No nos dimos cuenta de ninguno de los temas. La elección, pues, en ese sentido, sencilla, vamos a ver. Sencilla, que tú decías el otro día, en la elección, la izquierda, pero hay otro, se puede leer de otra forma. Que poca representación tenía la derecha en Getafe en esas elecciones respecto a lo que tiene, por ejemplo, ahora o ha tenido en años anteriores. Claro. Se puede leer de las dos. Sí, hay que hacer una lectura, evidentemente, de cómo ha cambiado esta ciudad ideológicamente. Ideológicamente y parece también sociológicamente. Probablemente, ¿sabes? Que eso es un debate también que es muy interesante. Es un debate para tener. Pero que el UCD, toda la derecha tenía 5 de 27 concejales. Y la izquierda tenía en aquel momento 22. ¿Cómo fue aquella votación? ¿Cómo recuerdas aquella votación? ¿Cómo se hizo la votación? No sabíamos, era cada uno contestando, cada concejal. Creo que se metieron una urna en la papeleta, pero queríamos expresarlo de viva voz, aparte de la papeleta. Había una urna, pero la gente iba y lo decía, además estaba claro, el resultado no había duda en ese sentido. Hicimos los discursos. ¿Contaste con los 20 votos? Para alcalde con los 20 votos, sí, con los 10 vuestros y con los 10 del PC. Sí. Los dos de la ORT que hicieron por curiosidad. ¿Ahora que me lo dices? No sé si estuvieron o votaron a favor. Yo creo que votaron a favor, Eso lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar y luego lo ponemos debajo. Y ahora que lo dices, mira, algunos se acordará. Seguro que algunos... ¿Sabes quién? No, votar en contra, desde luego no. No, me imagino que votar en contra no, claro. Y yo creo que votaron a favor, No había ningún argumento para votar yo creo que votaron a favor. En contra. No, yo creo que votaron a favor, Pero tengo la duda ¿Y UCD? UCD en contra. En contra, lógicamente, con su discurso se presentó Catalina como candidato, que era el candidato de UCD, pero todo con unas formas, puedo decir, fueron su primer constitución del primer ente democrático, las formas fueron muy buenas, no hubo ninguna mala palabra de uno frente a otro, hubo buen rollo en ese sentido. Y nada más tomar posesión, hicimos dos cosas. Una, ir a saludar a los funcionarios, era importante. A lo mejor a la gente le sorprenderá. De los policías municipales que había, un porcentaje del 80% venían de Falange y del régimen. Sí, era del régimen. Muchos policías de esos habían ido corriendo detrás de muchos de los que en ese momento eran concejales. No porque eran municipales, pero bueno. Ayudaban a los que corrían. Los llamaban a los que iban detrás de los que corrían detrás de los concejales. Hombre, el día 21 del director del Golpe de Estado hablaremos de ese tema. Llegaremos a ese momento. Yo tomé medidas a ese respecto. Entonces, y otros muchos funcionarios eran también claramente... Nos fuimos a dar para ver que éramos personas normales, a saludar y a decir, aquí estamos y mandamos nosotros, que parece una tontería, muy importante. Yo a continuación llamé a mi despacho, después de saludar al resto de los funcionarios, a mi despacho, al secretario, al interventor y al depositario, que eran los tres cuerpos nacionales, que eran los que gobernaban hasta ese momento. Mandaba el alcalde y los concejales, mandaban los cuerpos nacionales en la mayoría de los ayuntamientos y eran los que decidían la política. Yo les llamé, eso lo sabía, les llamé y les dije, a partir de este momento los ciudadanos han elegido un ayuntamiento, yo soy el alcalde y a partir de ahora mando yo. Y les pido lealtad, les pido sinceridad y les pido colaboración. Debo decir que luego a lo largo de los 4 años que estuve de alcalde la tuve de esos tres funcionarios, pero con algún problema. Al día siguiente, a la firma,
me dice la secretaria que dice el secretario que baje a firmar a su despacho, porque así lo hacía el anterior alcalde. Y le dije a mi secretaria, dígale usted al señor secretario que esto ha cambiado, que tiene que venir al mío. Luego no, quiero decir que luego hubo una colaboración, un buen trabajo, y un buen diálogo y una buena colaboración para que funcionasen las cosas. Eso no es obvio una cosa a la otra. No me quiero ir de... En la puerta del ayuntamiento, del antiguo ayuntamiento de Getafe, había una placa, José Antonio Primo de Rivera, los caídos, lo típico. Y hubo unos ciudadanos que la descolgaron, la quitaron, y pusieron nada, lo pusimos a continuación, que era la Plaza de la Constitución. Que no sé, la gente no sé, yo no sé si hay gente de Getafe sabe que se llama Plaza de la Constitución, Tengo mis dudas. Cuesta todavía. Hoy, tengo mis dudas, Cuesta todavía. Esa placa acabó en la basura. Sí, o sea, una señora la recogió, pero se le cayó y la recogieron los que la habían quitado y la pusieron en una papelera muy educada. De manera cívica. Y cívica, la metieron en una papelera que había allí. Pues y la en plaza, un momento de democracia... Hay que decir otra cosa, la plaza estaba llena de a eso quería ir yo. El ambiente que había en la plaza. Antes de empezar, ya has visto una foto, estaba llena de vecinos y después estaba de vecinos y saludamos, después de saludar a los funcionarios y de dar ya como alcalde alguna orden pertinente, como se ha hablado, bajamos a saludar a los vecinos. O sea, lógicamente, yo te he dicho que la vecindad, la proximidad, fue algo fundamental en esos años. Y bajamos a entablar conversación con los vecinos que estaban en la plaza, lógicamente. Eran abrazos, eran besos, era cariño. Era el día de la celebración. Sí. Pero al día siguiente empezaba, digamos, pues eso, a ver cómo se gestionaba el ayuntamiento. Nos has contado de dónde venía, no había experiencia de gestión de ninguno de los concejales del gobierno en ese momento. ¿Recuerdas cuántos funcionarios o cuánto personal tenía entonces el ayuntamiento de Getafe? El número me imagino que es difícil, pero... Poquísimo. Pero sería muy poquita gente. No trabajarían en lo que son en las oficinas municipales en aquel momento, no creo que trabajasen más de 80 personas. Claro. Y la policía municipal era 65. Hablábamos el otro día de que dentro de ese... que no existía un marco competencial, pues porque se acaba de aprobar la Constitución y estaban todos en ese proceso. Entonces, digamos que las funciones de los ayuntamientos en principio estaban por definir. Era como un lienzo blanco donde, entre comillas, podíais hacer todo nada, ¿no? Se podía hacer todo y dependía del presupuesto. Eso es. Y de los recursos que tuvieses y de endeudamiento. ¿Y qué dinero tenía el ayuntamiento entonces? Me parece curioso, porque al final el dinero es la base de lo que se puede hacer o no. 400 y pico millones de pesetas era el presupuesto. Ese era el presupuesto. ¿Ese es el presupuesto de 1979? Sí, con el que entramos. Con el que entraste vosotros. Con el que entramos. Era un presupuesto. Está en el folleto, está ahí, lo tienes. A claridad, con dos temas. Subiendo algunos impuestos y en el tema de obras, algunas con la participación de los vecinos en la financiación y con el endeudamiento. Me parece muy interesante. Y con el endeudamiento. Cuéntanos, vamos a empezar por eso. La participación de los vecinos en las obras. Eso me parece un tema muy interesante que hoy... Obligaba más la ley. No era un capricho municipal, obligaba la ley porque al no haber sido urbanizada cuando tenían que haberlo hecho las constructoras y las calles estaban en barbecho, vamos, sí, era obligatorio la participación. Tendría que haberlo hecho las constructoras, hay que volver a decirlo, pero no se hizo, había pasado su responsabilidad. Entonces obligaba la ley a que los vecinos tenían que participar un 30% en las obras. Esto lo hicimos, íbamos a las asambleas, el alcalde el primero, de los vecinos de las obras que se iban a hacer para asfaltar y para poner las aceras. Estamos hablando de asfaltar las calles. Asfaltar las calles y poner las aceras. Y poner las aceras que no había en muchos sitios. Que no había en muchos sitios. Especialmente el barrio Juan de la Cierva, ¿no? Era uno de los más... Y en la Alhóndiga. Y en la Alhóndiga. Y alguno de la zona centro. Alguna de la zona centro. Donde hay un bar muy famoso ahora no estaba asfaltado, por ejemplo. Y era calle Madrid, Y era calle Madrid. Entonces íbamos a las asambleas para decirles la necesidad de esa obra, explicarles lo que se iba a hacer, escuchar sus opiniones y decirles que tenían que pagar. Y puedo decir que esa colaboración fue de tal nivel que se aprobaban esa participación en el 30%
con votos del 99 y el 100% de los votos. Siempre había, lógicamente... Siempre había alguno que no le gustaba. No, poco sabía, vamos a ver, poco sabía. Sí, para el número de calles, porque estamos hablando que se arreglaron muchísimas calles. Muchísimas, poco sabía. Al mismo tiempo que hacíamos estas cosas que eran fundamentales, empezamos a ver otras necesidades, lógicamente. Pero espera, antes de que vayamos ahí, hay una cosa que me parece importante en eso también, porque sabes que se habla mucho. Yo lo he hablado mucho con los antepasados, ¿no? Que decían, no, es que antiguamente no se pagaban impuestos en Getafe. Es mentira. Si había 400, no sé cuántos millones, venían de los impuestos de los getafenses, ¿no? Sí, venían de los impuestos, eso no es verdad. Hay que desmontar. Sí, pero lo que pasa es que parece que cuando se habla, por ejemplo, de ese proceso que estás explicando perfectamente, de cómo había que trabajar, de cómo tenían que aportar para arreglar su propia calle, por lo que has explicado, parece mucha gente te dice todavía, gente mayor que te dice, no, hombre, es que antes no pagábamos impuestos, no es verdad. No es verdad. El franquismo se pagaba impuestos se pagaba para romper los culos. Y se pagaba la recogida de basura. Se pagaba la recogida de basuras. Esa fue otra decisión que tomamos muy rápidamente. Quitarle la concesión, la recogida de basuras y el tratamiento del alcantarillado y demás eran dos empresas distintas. Y primero eso lo estudiamos y al muy poco tiempo quitamos, porque era una barbaridad lo que cobraban. Hubo dos apartados en el alcantarillado que eran construcciones y contratas, se lo quitamos y abaratamos un 35% el coste que había en aquel momento. ¿Y quién lo hizo? Otra empresa. Y en la basura creamos la empresa municipal no se llamaba entonces, se llamaba empresa municipal de limpieza y la montamos también. No era como es hoy, no, es lo mismo. Pero empezamos eso fue un poco más tarde. Sí. Primero fue lo del alcantarillado. Y había puestos de eso también. Claro. De eso también había impuestos. Es mentira que no hubiese. Hay otros impuestos, lógicamente, que dependen, como el IBI, sabemos cómo se gestionan y cuándo empezó y cómo se ha ido produciendo. El mes de abril de 1979 y venían las primeras fiestas de Getafe. Sí. Yo no me quiero... Sí, eso, porque lo hemos hablado aparte, pero esa primera procesión, que es uno de los días emblemáticos de esta ciudad, porque es la tradicional bajada de la Virgen. Y con 60.000 personas o 70.000 en la calle, antes y ahora. Y yo te contaba el otro día que a mí me habían contado que la agrupación socialista, de primeras, incluso estaba claro que el Partido Comunista había decidido no iba a ir a la procesión, pero me habían contado que habíais decidido no ir. No es cierto. Cuéntame la historia. Alguien se equivocó. Esto lo tratamos en el gobierno municipal de izquierdas, lo discutíamos todo, lógicamente, y mi planteamiento como alcalde fue que yo como alcalde era alcalde de todos los ciudadanos y que iba a ir según la tradición, a entregarle el bastón de alcalde y de gritar viva la alcaldesa, y iba a ir a la procesión. Los compañeros del Partido Comunista dijeron que ellos no iban a ir, y yo les dije que entendía perfectamente, esto no era ninguna obligación, pero que como alcalde yo me sentía en la obligación de... Ese año los compañeros del Partido Comunista no fueron. La anécdota es que me los sujeté a todas las aceras luego pasando... Por supuesto, la procesión. Por supuesto. Eso no tenéis que tener ninguna duda. Y al año siguiente ya fueron. Pero no es verdad que se tratase, eso no es cierto. Sí, a mí me han contado esa versión, de que el primer año no fuiste y cuando viste mucha gente el año siguiente fuisteis a llevar el S. Esto como están las fotos. Está la foto, hay pruebas. No admite discusión, porque están las pruebas. ¿Y cómo fue organizar aquella fiesta? Porque claro, acababais de llegar. En aquellas fiestas, pues todo... Deprisa y corriendo, imagino. Deprisa y corriendo y bueno, ahí sabes que en aquel momento era importantísima las casetas de los partidos. Bueno, sí, vamos. No lo sé, porque todavía no me había dado tiempo. Pero siempre ha sido tradicionalmente en Getafe. Además estaban en el centro de Getafe. Sí, vamos, al lado de la Plaza Palacios unas, otra la verema. Era una parte importante. Y nos dio tiempo a traer algunos grupos ya de música. Al año siguiente vino Serrat. ¿Ese fue el año que dio el pregón Tino Galván? ¿Es el primero? Sí. Entonces... no, ¿el 79? Sí, Tino Galván fue el primer pregonero de las fiestas de los eventos democráticos. Y al siguiente trajimos ya a Serrat, ya en el 80, y algunos otros ya tuvimos tiempo de organizar un poco mejor. El otro nos pilló un poco... Joder, nada más llegar, claro, no se había dado tiempo ni... Ahora, hay que decir que ese año la caseta de los partidos tuvieron más... Tenían el peso de la fiesta, Tenían el peso de las fiestas y tuvieron un buen negocio. ¿Qué hicimos entonces nosotros? Pues íbamos todos los días.
por todas las casetas, de todos. Bueno, UCD no tenía, iba por casetas de todos, de asociaciones, de tal, y era el centro. No hacía falta mucho esfuerzo porque era el centro de Getafe. No, no había que ir a ningún recinto. Sí, no había que salir de la ciudad y estaba todo en el centro. Estaban las atracciones, eso sí, pero ya estaba organizado. A ver, las atracciones de los niños, eso sí, ya venía de antes y siguió. Sí, digamos que era el mismo modus operandi, que habían tenido anteriormente. Que había tenido anteriormente. No se había dado tiempo ahí no fue una revolución. Eso fue coger lo que había. Coger lo que había y tratar de disfrutarlo. Nada más. En aquel momento hubo una editorial catalana que empezó a hacer unos folletos muy interesantes sobre la administración municipal y sobre cómo gestionar. Me tocó estudiar. Hicimos algunos cursillos, dábamos estos libros que eran francamente buenos y hablábamos. Y a veces se metía la pata también. También se metía la pata. Sí, claro, del desconocimiento, entiendo, claro. Sí. Pero había una voluntad de aprender, de aprender, y luego, hay que decirlo, la mayoría de los funcionarios, pues los colaboradores muy leales en aquellos momentos, muy leales, y ayudaban. ¿Podría mencionar alguno de ellos? No solamente yo, también lo consiguieron compañeros concejales del Partido Comunista. Ambos. Y, por ejemplo, tuvimos un arquitecto e ingeniero que han sido importantísimos en Madrid después y en España, trabajando, dirigiendo, uno la arquitectura y otro la ingeniería civil. Estuvieron dirigiendo y vinieron encantados. Luego se fueron porque, bueno, pues sus aspiraciones, su capacidad profesional era mayor. Y se fueron, pero estuvieron 4 años y organizando. ¿Sabes lo importante? Mencionar a esas personas yo creo que es importante, ¿no? ¿Sabes lo que hicieron? Tuvieron que ser importantes también en ese... Ángel Caro se llamaba uno, y ahora me acuerdo del otro, el arquitecto, que fue el que se llevó el premio del Monumento a la Constitución que hay en Madrid, en la Castellana. Muy bien, a veces los nombres me fallan. Luego lo buscamos. Tenemos tiempo eso. Y ¿sabes el planteamiento que hicieron? Fue organizar cómo debía funcionar esos servicios, lo primero de todo. Eso fue la primera colaboración importantísima que hicieron. Claro. Fue organizar los servicios. Eso fue una parte un elemento fundamental que hicieron en ello. Yo, por ejemplo, tuve la suerte también que quise venir, me traje jefe de gabinete a Ramón Muñagorri, y ha ocupado luego desde la Secretaría General de la CEAR hasta otras muchas cosas en su vida pública, que se fue, antes de terminar el mandato yo, pues se fue de secretario del Consejo de Municipios de que te he hablado. Es verdad, de que hablábamos el otro día. Y fue el organizador de esas jornadas y todo ese tema fue el organizador. Entonces, fue también un lujo tener a Ramón Muñagorri. En ese sentido tuvimos lujos. Claro que eso. O Arturo Pérez Mota, que vino a dirigir el Centro de Planificación Familiar, director de un hospital de Madrid. Y vino sin cobrar a dirigir y montar el Centro de Planificación. Eso fue que no tenemos más que remedio que recordarles y agradecérselo. Claro, por eso decía, me parece que es importante esos nombres. Arturo, cuando organizó ya y funcionaba, pues se fue también. Era director de un hospital, venía en sus tiempos libres, sus horas libres, a hacerlo como él. Vinieron de La Paz y otros hospitales de Madrid a colaborar. Hasta podríamos poner, ya es más tarde, es el último año, después de comprar la fábrica de harinas, como queríamos convertirlo ya en un gran centro cultural, en la inauguración, puesto con unas telas, vinieron actores sin cobrar, de los más importantes de Madrid, a hacer esa inauguración con una obra de García Lorca. Fue también un lujo que tuvimos de agradecer.